Bienvenidos, esta es Investigación en Primera Persona. Yo soy Efrén Díaz Millán, tu divulgador de confianza, y en esta ocasión vamos a hablar sobre las herramientas de seguridad informática que tiene el sistema de administración tributario, el famosísimo SAT. Y para ello hemos invitado en esta ocasión al doctor Francisco Rodríguez Enríquez. Él es investigador del Departamento de Computación de este centro de investigación. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Gracias por su amable invitación, con mucho gusto. Y Doc, lo que nosotros hemos leído que usted hizo una investigación muy interesante en donde hacen un análisis de los sistemas informáticos del SAT. Lo que quiero preguntar inicialmente es cómo se da o qué motivó esta investigación y cómo se realizó. Bueno, es un sistema muy ambicioso que lanzó el SAT aproximadamente en el año 2005 para el objetivo de eliminar las facturas en papel y convertirlas en facturas digitales, que es lo que logramos ahora más de una década después, ya 14 años que va de este programa. Inicialmente se llamaban FEA, no sé si la llegó a oír mencionar. FEA significaba Factura Electrónica Avanzada. Sí. No, los ingenieros del SAT no son muy poetas, entonces ese fue el nombre que se les ocurrió. Pero ahora se llaman FIDEL, son los nuevos nombres de estas facturas electrónicas, y también se le conoce como CFDI. Y ahora ya es para nosotros muy común que nos manden una factura en formato PDF acompañada del XML para cualquier comprobante que uno desee hacer. Entonces, dada la importancia de esta tecnología, que de hecho ha sido declarada como de seguridad nacional por su importancia y relevancia y su magnitud, pues era un objetivo natural de estudio. Como usted sabe, yo me dedico a la seguridad informática y la criptografía, y la principal defensa que tienen estos mecanismos para protegernos a todos los ciudadanos mexicanos es precisamente la criptografía y la seguridad informática, y tiene que ser construida de una manera adecuada. De manera general, la población, como ha sido un poco, no le cae muy bien que estos sistemas digitales empiecen a realizar trámites porque los sienten inseguros, doctor. Usted en esta investigación, ¿qué hicieron específicamente? ¿Analizaron las herramientas que tiene el SAT para garantizar la seguridad? Así es. Efectivamente hay un proceso de aceptación de la población porque son tecnologías nuevas. Imagínense usted si, por ejemplo, toda la vida fue un contador, los contadores tuvieron que reinventarse porque ahora la forma en que se hace la facturación es muy diferente. También para el SAT fue muy interesante porque de esa manera se podían evitar muchos evasores fiscales, entonces hay un control ahora mucho más fuerte en cuanto a los contribuyentes. Yo hablo mucho de las facturas digitales, pero también el SAT tiene herramientas, por ejemplo, para declaración de impuestos. Sí. Y para las pymes en general es muy importante este tipo de herramientas. Entonces es todo un conglomerado, todo un ecosistema que ha desarrollado el SAT, y entonces efectivamente una de las partes importantes era que la población aceptara. Creo que lo hicieron bastante bien porque lo hicieron de manera gradual. Y de alguna manera se fue volviendo con el tiempo obligatorio para la mayoría de nosotros. Creo que esa fue la técnica más adecuada porque sí, hasta que nos obligaron a empezar a usar estos sistemas fue que nosotros nos involucramos. Pero la pregunta principal, doctor, bien, en estos análisis que ustedes hicieron, ¿es seguro el sistema o los mecanismos que tiene el SAT para proteger la información que ahí se está manejando? Bueno, una de las leyes de la seguridad informática que nosotros manejamos es que los sistemas absolutamente seguros no existen. Y también una segunda ley son 3 leyes. La segunda nos dice que si queremos disminuir las vulnerabilidades de un sistema, debemos de invertir el doble en seguridad informática. Y la tercera es que la criptografía que protege a los sistemas de seguridad informática normalmente no se rompe, sino que se la brincan, que quizás podamos hablar un poquito más adelante de las contraseñas, que vienen siendo el punto más débil quizás de todos esos sistemas de seguridad informática. Entonces, efectivamente hicimos un análisis, encontramos fortalezas, encontramos también debilidades. A lo largo de todos estos años hemos tenido la oportunidad de reunirnos en varias ocasiones con representantes del SAT, y se ha ido fortaleciendo el sistema con el tiempo. Vuelvo a repetir, la primera ley nos dice sistemas absolutamente seguros no existen, entonces hay varias vulnerabilidades que siguen estando presentes. ¿Cuáles fueron esas vulnerabilidades y debilidades que ustedes encontraron? Las principales, supongo que hay varias, pero hay unas más.
Bueno, nosotros la primera que señalamos muy fuertemente, sobre todo en los primeros años, es la selección de los algoritmos criptográficos, lo que le llamamos la suite criptográfica. Se usaban algunos algoritmos ya añejos, obsoletos, que no eran recomendables. El SAT reaccionó. Como es un sistema con tanto volumen, no se puede hacer el cambio de la noche a la mañana, entonces tomó un cierto tiempo. Todavía ahora podemos ver algunos certificados digitales que tienen criptografía que no es la recomendada, particularmente usar SHA-1, que es algo que ya el SAT afortunadamente ya lo está quitando. Es un algoritmo criptográfico que ya no debería ser utilizado porque ya fue roto. Y ahora todavía vemos algunos de esos productos que yo mencionaba el SAT que están utilizando el SHA-1, pero ya van de salida afortunadamente. Ese es un problema. Otro segundo problema muy importante son las contraseñas, que merecen un capítulo aparte. Las contraseñas que solicita el SAT no son lo suficientemente poderosas para evitar ataques que le llamamos ataques de diccionario, en el que un hacker trata de hacer adivinar la contraseña de su víctima de una manera inteligente usando palabras comunes. Por eso se le llama ataque de diccionario, porque los seres humanos solemos colocar contraseñas muy fáciles de predecir, muy mediocres, y además no tenemos la paciencia para cambiarlas. Y ese es un ataque que se puede lanzar sobre el SAT, sobre varios más. Se han escrito en el grupo de trabajo, hemos escrito del orden de unos 3 trabajos, yo diría, señalando algunos de esos problemas que hemos encontrado en el sistema SAT. ¿Y cuáles son las fortalezas? Porque, bueno, si hablamos de debilidades, también hay fortalezas que bueno, pues han hecho ese sistema exitoso. Sí, bueno, podemos señalar como un caso de éxito del SAT el hecho de que las facturas en papel estén en peligro de extinción en ese país. Estamos hablando de que en el año 2014, si recuerdo bien, se produjeron del orden de 5,000 millones de facturas digitales en este país. ¿Y eso era papel? Eso era papel, entonces ahora se hace de manera digital y ya es algo que finalmente aceptó la población, algo que usted me preguntaba anteriormente. Ese proceso de aceptación ya de alguna manera ya se dio. Para la declaración de impuestos, ahí por ejemplo se presentó una debilidad. Fíjese que con la declaración de impuestos muchas personas lo que hacen es que delegan su llave pública y privada, que es un concepto de seguridad informática, al contador. Sí, todo lo entregamos ahí. Entonces, en caso de que haya un problema en la declaración de impuestos o incluso una cuestión delictuosa, no legal, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A la persona, al titular o al contador? Bueno, al final el titular es el que paga los platos rotos, como se dice. Entonces ahí, por ejemplo, se puede ver un problema de cómo decidir, cómo resolver ese dilema, porque la mayoría de las personas, muchas personas se sienten intimidadas y dicen, yo se lo doy a mi contador para que el contador me resuelva el problema. Pero quizá el contador no es tan ético a veces, ¿no? En algunos casos, o sea, si pensamos ya en millones de mexicanos, estamos hablando de varias decenas de millones de contribuyentes en este país, pues evidentemente en algún momento se va a presentar problemas y eso es un caso que el SAT en algún momento lo platicamos, lastimosamente no cuajó el proyecto, de hacer una tecnología que se llama delegación de llaves, que es muy interesante, en la cual el titular le da las llaves a su contador, pero muy acotado en lo que puede resolver, en lo que los privilegios que tiene esa llave. No es una llave que le abra la puerta a todos, sino solamente a ciertas cosas. Entonces estábamos negociando eso con el Departamento de Computación. Al final ya vino el cambio de administración y no cuajó el proyecto. Creo que le comenté en alguna otra ocasión. Y Doc, lo que le quiero preguntar es, ¿cómo se hace cómo se hacen estos experimentos? Porque bueno, digamos, en términos de biología, pues agarran a la rana, la abren y ahí ven qué cosa, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo se hace un tipo de experimento para ir viendo cuáles son las debilidades y fortalezas de un sistema informático? Sí, esta es una muy buena pregunta. Es una característica muy particular de las ciencias de la computación, que nuestro objeto de estudio no es un ser biológico, no son los fenómenos naturales como en la física o los números como en la matemática, sino que es un objeto creado por el hombre que es una computadora. ¿Cómo se hacen estos experimentos? Bueno, por ejemplo, si yo estoy en el afán de probar qué tan fuerte es una contraseña,
tengo una teoría matemática que se llama teoría de la información y hay un concepto muy importante que se llama entropía, que nos mide qué tan fuerte es una contraseña y a través de estas técnicas y algoritmos que hemos desarrollado, que yo le mencionaba de los ataques de diccionario, podemos ver con cuántos intentos yo puedo tratar de adivinar una contraseña. Entonces, si estos intentos se pueden hacer fuera de línea, son sumamente poderosos. Eventualmente la contraseña puede ser adivinada. Una protección contra esto es que después de un cierto número de intentos, a uno lo bloqueen y que ya no pueda actuar. Pero de todas maneras hay maneras de seguir haciendo ataques. De darle la vuelta, digamos así. Y es importante señalar que esos ataques no los hacen seres humanos, sino que hacemos programas, ahora los muchachos lo conocen mucho como bots. Entonces hacemos bots que se dedican a hacer esto de una manera automatizada para que puedan hacer muchos intentos por segundo. Oiga, doctor, y ahora lo que le quiero preguntar, después de que hicieron estos análisis al sistema informático del SAT, ¿qué respuestas tuvieron de ellos? Es decir, ¿atendieron a las recomendaciones que ustedes les hicieron o simplemente dijeron que no? Pues no siempre hemos tenido un canal de comunicación con el SAT, algunas veces no tan fluido como nos gustaría a nosotros. El SAT tiene una dinámica muy especial que es que cada nueva administración trae un nuevo director. Y el nuevo director decide. Quita al equipo de trabajo anterior y coloca un nuevo equipo de trabajo. Entonces, yo creo que la primera reunión que yo tuve con el SAT fue en el 2006 y desde entonces he tenido varias reuniones con ellos y siempre con caras diferentes. Entonces, un problema es que el sistema sigue siendo el mismo, pero ellos cambian su equipo periódicamente conforme a las elecciones, al calendario político de nuestro país. Entonces ese ha sido un problema para tratar de hilvanar esta... Pero de manera general sí atendieron algunas claro que y pusieron soluciones. Por ejemplo, en algún momento usaron algo que era la primera versión de la que se llamaba FEA, que le digo, usaba un algoritmo criptográfico que se llama MD5, que estaba aún mucho más roto que SHA-1. Sí. Migraron a SHA-1 y ahora migraron a SHA-2. Ellos nunca nos lo dijeron, pero nosotros queremos creer que tuvo alguna influencia en los artículos que nosotros hemos escrito. RSA, que es otro algoritmo que quizás tenga oportunidad de explicarse con un poquito de detalle más adelante, es el algoritmo de firma digital. Se cambió de llaves de tamaño de 1024 bits a llaves de 2048 bits, que son mucho más robustas. Ahora se va a hacer una autenticación de 2 factores. Entonces, probablemente esas fueron decisiones que hicieron internamente en el SAT, pero quizás nuestras críticas... Fueron atendidas por las recomendaciones que ustedes de alguna hicieron. manera. Oiga, doctor, lo que le quiero preguntar, ¿cómo se realiza o cómo se establece una firma electrónica? Porque, bueno, pues se oye muy fácil, pero supongo que debe de tener ahí algoritmos y algunos cálculos matemáticos. ¿Cómo se realiza? Y que además la política que tienen las instituciones para poder hacer, hablábamos un poco de la contraseña, pero si la institución no tiene una política, establecen, no sé, mayúsculas, minúsculas, números, en fin, si ellos también no nos dan una guía, pues tampoco podemos adivinar nosotros. Bueno, sí, aquí serían dos cosas separadas, ¿no? Primero, lo que es una firma, nosotros nos gusta decir en criptografía firma digital, porque firmas electrónicas, para empezar, eso ya se presta mucha ambigüedad. Por ejemplo, usted habrá visto que cuando uno recibe paquetería de estas compañías especializadas, de repente le hacen a uno que firme en la pantalla. Sí, claro. Y hay quienes llaman a eso firma electrónica. O a veces simplemente poner una contraseña también le llaman firma electrónica. Nosotros, al menos yo en mis clases de criptografía procuro, el término que utilizo es firma digital, para decir que es una firma con capacidades criptográficas. Una firma digital es muy interesante porque es más poderosa que la firma autógrafa. La firma autógrafa es algo que estamos acostumbrados a hacer desde que tenemos uso de razón. Se supone que es un garabato, que solamente creemos nosotros que el único ser humano que lo puede hacer es esa persona, aunque los niños nos convencen año con año a los padres de que no es cierto, que pueden hacer nuestra firma perfectamente. En el caso de la firma digital no la puede hacer nadie más que el que posea la llave privada. Tenemos una llave pública y una llave privada. Es algo, la metáfora sería que es una llave que se parte en dos mitades. Una se hace pública y otra es privada. Mientras esa llave privada no se revele o no la logre recuperar una tercera persona, entonces la firma digital es única. Entonces, en ese sentido es muy parecido a la firma autógrafa, pero tiene una característica extra que la firma digital que no tiene la firma autógrafa, que es que protege el documento. Cualquier cambio, aunque sea una coma que sea en el documento digital,
un PDF o una imagen, entonces ya la firma ya no verifica. Entonces la firma digital tiene dos características de seguridad informática muy interesantes. Nos provee la autenticación, nos dice esta fue la persona que lo firmó y además firmó este documento y no otro, cosa que la firma autógrafa no lo hace. Si usted firma autógrafamente un pagaré y alguien mañosamente le agrega un 0 o le quita un 0, su firma autógrafa no protege contra ese tipo de cosas. Doctor, se nos está acabando el tiempo, pero ya así en 30 segundos, ¿cómo construir una buena contraseña, que es uno de los grandes problemas? Ay, pues lo primero es que hay que tener la disciplina, porque la verdad es que es una batalla que ya tengo perdida, porque yo he estado tratando de decir muchas veces, no nada más yo, muchas personas, de que es necesario cambiar la firma periódica, la contraseña periódicamente, que hay que hacerla con... que no sea tan trivial, que no hay que usar palabras comunes, que no hay que colocarla en la computadora con un post-it que diga ahí cuál es la contraseña. Y entonces es mucha disciplina, yo diría, para hacerla grande y recordarla, porque mucha gente dice, es que ¿para qué hago una contraseña muy complicada si de todas maneras después ya no la voy a recordar? Pero entonces nos volvemos víctimas fáciles de ataques como los que mencioné anteriormente. Pues doctor, no cabe duda que nos estamos alfabetizando en términos digitales y usted va a ser de mucha ayuda y lo vamos a seguir invitando para que nos siga dando algunas recomendaciones en torno a estos temas. Gracias, muy amable por la invitación y a la orden. Y bueno, pues a todos nuestros amigos del auditorio les comentamos que tenemos una serie de redes sociales donde pueden hacer comunidad con nosotros. Como siempre se despide su amigo Efrén Díaz Millán, su divulgador de confianza. Recuerden que si hay dudas, la ciencia siempre tiene la respuesta. Hasta la próxima.